Hola, hola y bienvenidos a esta nueva clase. En la clase de hoy estaremos viendo entonces algo sobre los tipos de datos más usados en Oracle y hablaremos un poquito sobre las columnas de tipo expresión. Los tipos de datos en Oracle que nosotros más usamos y de hecho en nuestro modelo de datos estamos utilizando todos ellos, salvo el timestamp, y para poder entonces trabajar con las columnas de tipo expresión es necesario que podamos conocer un poquito sobre el tipo de dato que corresponde a nuestra columna, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del tipo de dato number, ¿sí? En donde tenemos la P y la S, que significa la precisión por un lado, que es la P, y la S la escala. Si nosotros, vamos a traer aquí un notepad para poder explicar un poquito mejor. Si nosotros, por ejemplo, definimos un tipo de dato con una precisión de 8 dígitos, ¿sí? Una escala de 2, estamos indicándole al motor de que nuestro número, lo que puede llegar a aceptar en nuestra columna, son, ya dijimos, 8 dígitos. Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso, aquí nos daría un error porque nosotros le estamos diciendo que la escala sea 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? De que nuestro número, ¿sí? Que va a tener 8 dígitos, 2 de ellos tienen que estar en el lado decimal. ¿Sí? Entonces nos quedaría, este sería el formato de nuestros 8 dígitos. Nosotros podemos tener, por ejemplo, porque quiero que quede claro el concepto, si nosotros tenemos aquí que sí son 8 dígitos, pero ponemos la coma aquí, tampoco se nos va a aceptar y nos va a dar un error. Recuerden que nosotros aquí le estamos indicando la precisión. Si nosotros aquí pusiéramos 0, aquí serían los 8 dígitos sin ninguna posición decimal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por ejemplo, pasemos al segundo tipo de dato que es el varchar 2. Aquí nos indica la longitud de nuestro tipo de dato. Si nosotros le decimos varchar 2 con una longitud de 20, le estamos indicando de que nuestra columna puede llegar a albergar una cadena de caracteres hasta 20 caracteres. La particularidad que tiene este tipo de dato que es de longitud variable. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros ingresamos una cadena de caracteres, por ejemplo, que tiene 10 caracteres, los otros 10 caracteres no les va a colocar blancos, espacios en blanco ni nada, sino que se va a ajustar al tamaño que nosotros hemos ingresado, ¿sí? Por eso es que es de longitud variable. Lo único que hay que tener en consideración es que no podemos poner más de 20, ¿sí? El cambio, el tipo de dato char, si nosotros colocamos aquí el tamaño, ¿sí? Por ejemplo, 5, lo que tiene esto es este tipo de dato es que la longitud o el tamaño de nosotros que estamos colocando que ocupe este dato en nuestra columna va a ser de 5 caracteres y va a ser fijo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros estamos utilizando el campo y colocamos un carácter de 3, que ocupa solamente 3 espacios, los otros 2 espacios los va a rellenar con espacio en blanco. Por eso este tipo de datos no es muy utilizado, ¿sí? A menos que nosotros sepamos que ese dato es predecible y constante, o sea, que nosotros sepamos que la longitud es bastante predecible y constante, ¿sí? Si no, en realidad este tipo de dato no se utiliza mucho porque el almacenamiento que utiliza es bastante ineficiente. Imagínense que está ocupando espacios en blanco sin necesidad, ¿sí? Entonces, generalmente este tipo de datos se utiliza cuando nosotros estamos trabajando, supónganse que tenemos una columna que es el género de la persona. Entonces nosotros sabemos o identificamos que si es 1, vamos a identificar que es de sexo masculino y si es 2 es de sexo femenino. Ahí nunca va a variar el tamaño. Si nosotros colocamos que char sea 1, entonces ahí sí está claro de que siempre va a ser de tamaño 1, ¿sí? Entonces ahí ya podemos utilizar este char. Por ejemplo, podemos decir, en realidad no colocar un número, porque lo va a trabajar como
como un char, como un carácter. Podemos poner femenino la F y masculino la M, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. El tema de los datos, tanto de la fecha como es el date y del timestamp, esto como ya prácticamente se ve aquí a la vista, almacena la fecha y la información justamente del tiempo. Lo que es el date almacena un momento en el tiempo con una precisión incluyendo tanto el día, el mes, el año, la hora, los minutos y los segundos. El timestamp también almacena la misma información con la diferencia que también puede almacenar las fracciones de segundo, ¿sí? Esa es la diferencia entre estos dos. Entonces vamos a sacar esto y ahora vamos a ver un poquito rápidamente el tema de las expresiones y los operadores. Cuando nosotros hablábamos de las consultas SQL en su forma básica, dijimos que se podían mostrar columnas o expresiones. ¿Y las expresiones qué eran? Básicamente aquellas que se muestran a partir de cálculos entre una o más columnas, ¿sí? Para las columnas numéricas tenemos estos operadores que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para el caso de las columnas de caracteres, podemos utilizar el operador de concatenación, que son la doble tubería, ¿sí? El pipe. Y para los operadores de la fecha tenemos la adición y la sustracción. Lógicamente, cuando nosotros estamos trabajando con operadores para poder transformar una columna en una expresión, vamos a estar trabajando siempre con un orden de precedencia entre los operadores, ¿sí? Y entonces aquí yo les voy a dejar esta tabla en donde se muestra el orden de precedencia, que los paréntesis o los brackets son de alta prioridad cuando nosotros colocamos los paréntesis, y es bastante recomendado siempre que armemos alguna expresión para nuestra columna que utilicemos los paréntesis, ¿sí? Esto entonces tiene una precedencia alta. Después le sigue en la jerarquía lo que es la división y luego la multiplicación, y por último se trabaja con la sustracción y la adición. En el caso de que los operadores tienen la misma precedencia, son evaluados de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces eso a tener en cuenta para después, cuando armemos nuestras expresiones, tengamos en cuenta entonces cómo es que se va a evaluar para que nos dé el resultado. Ahora sí, pasemos entonces a la demostración de estos conceptos. Bueno, entonces estamos aquí en nuestro SQL Developer. Lo que nos conviene hacer nosotros para poder realizar estos ejemplos para la utilización de los operadores y conformar las columnas de expresión es desplegar aquí, expandir, ¿no?, todas las columnas de nuestras tablas como para tener a mano los nombres de columnas. Por ejemplo, nosotros por ejemplo lo que podemos hacer, que vamos a ver ahora, es cómo crear, ¿sí?, las distintas formas de expresiones que podemos utilizar utilizando los operadores, en el caso de nuestras columnas numéricas. Aquí, por ejemplo, en la tabla de detalle pedido, tenemos el precio, ¿sí? Vamos a mirar la tabla, y tenemos aquí el precio, que es un number de precisión 8, de los cuales 2 son de la parte decimal, y tenemos la cantidad de que es un number de precisión 4. Si vamos a trabajar con esta tabla, por ejemplo, si hacemos aquí un select, ¿sí?, y vamos a mostrar, por ejemplo, podemos mostrar si el ID de pedido, ¿sí?, también el ID de producto, el precio y la cantidad. ¿De qué tabla? De la tabla detalle pedido, ¿sí? Si nosotros hacemos control enter, lo que estamos mostrando aquí es básicamente todos los registros de la tabla detalle pedido con todas sus columnas. Pero aquí yo quiero agregar una columna que sea calculable. Quiero una columna en donde me calcule el precio por la cantidad,
¿sí? Entonces, y que diga total. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es agregar la columna en donde le vamos a colocar que el precio multiplicado por la cantidad lo vamos a encerrar entre corchetes, ¿sí? Y le vamos a colocar un alias, ¿sí? Que se llame total. Entonces, si nosotros aquí hacemos control enter, vamos a ver de que aquí ya se nos agregó la columna calculable en donde se multiplica el 29 por 8, o sea, el precio por la cantidad y nos coloca aquí su total. Fíjense que nosotros aquí tenemos el total escrito en mayúscula, ¿sí? Aquí abajo. Y aquí nosotros tenemos escrito la primera con mayúscula y el resto con minúscula. Si nosotros queremos preservar el nombre tal cual como lo hemos colocado en nuestra consulta, es necesario colocar las comillas, por más que sea una sola palabra, ¿sí? Porque recuerden que nosotros colocábamos las columnas si teníamos más de una palabra, ¿sí? O en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, espacio entre una palabra y otra, porque si yo aquí coloco un guión para unir una palabra, no haría falta tampoco las comillas, a menos de que realmente querramos preservar la forma en que está escrito ese título. ¿Sí? Si nosotros hacemos aquí control enter para verificar, podemos ver de que aquí ya está escrito de la forma que nosotros queremos que se visualice. ¿Sí? Supónganse que tenemos otro ejemplo, como por ejemplo, vamos a trabajar con la fecha. En la tabla pedidos tenemos un campo que es de tipo fecha, ¿sí? Entonces podemos decir que seleccione el ID de pedido, también el ID de cliente, la fecha, from pedidos. Nuevamente, si hacemos aquí control enter, visualizamos aquí las tres columnas y supónganse que yo quiero hacer un cálculo en donde la fecha, ¿sí? Vamos a empezar aquí nuestra columna calculable con los paréntesis, que la fecha le restemos 30, ¿sí? 30 días. Y después le sumemos 5. Y le vamos a colocar como título fecha calculada, por ejemplo, como simplemente un ejemplo, ¿sí? Si nosotros ejecutamos la consulta, podemos ver de que aquí ya tenemos la columna fecha calculada, en donde si visualizamos de la fecha original, le está restando 30 días y le suma 5 días. ¿Sí? Por eso es que muestra aquí 9 de junio y la fecha es 4 de julio. Así, teniendo en cuenta el orden de precedencia de los operadores, podemos ir nosotros construyendo diferentes tipos de columnas de expresión. Algo muy importante también a tener en cuenta, que también se utiliza mucho, es la tabla dual, la que habíamos hablado anteriormente, para poder realizar todo tipo de cálculos. Si nosotros estamos programando y desarrollando y queremos ver que nuestra columna de expresión esté funcionando bien, correctamente, podemos utilizar la tabla dual para poder ver ese resultado. Como por ejemplo, supónganse que nosotros queremos hacer un cálculo en donde necesitamos conocer la cantidad de segundos que hay en un año. Para ello viene muy bien utilizar la tabla dual. Entonces, yo aquí voy a copiar el select para poder realizar esta consulta y vamos a hacer control V para poder pegarla. Entonces, con estos cálculos nosotros estamos estableciendo de que podemos encontrar los segundos en un año y que lo muestren en la tabla dual. Si nosotros ejecutamos, estos son los segundos que hay en un año. Entonces es bastante beneficioso trabajar con la tabla dual. Como por ejemplo, si nosotros queremos, supónganse, encontrar el área de un triángulo cuya base es de 9 centímetros y la altura de 7 centímetros. ¿Cómo haríamos esa consulta en nuestra tabla dual? Y haríamos un select, ¿sí? Dijimos que la base era 9 por la altura,
que era 7. Sabemos que la fórmula del área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces es 9 por 7 dividido 2. ¿Sí? Entonces aquí hacemos from dual, ¿sí? Y ejecutamos. Entonces tenemos que el área de nuestro triángulo es de 31,5. Para cualquier tipo de cálculo que nosotros necesitemos realizar con operadores o también para la parte de caracteres podemos utilizar esta tabla, ¿sí? Ahora, nosotros ya habíamos visto en el tema de la concatenación de caracteres en nuestra consulta select, ¿sí? Pero aquí les quiero mostrar, vamos a seguir aquí para subirlo, que nosotros podemos trabajar, les voy a mostrar este ejemplo, en donde tenemos una cadena, ¿sí? Que está encerrada entre comillas y le estamos concatenando con la doble tubería el valor de nuestra columna, ¿sí? Volvemos a concatenar con la doble tubería, continúa nuestra cadena de caracteres, se concatena nuevamente con el valor que tiene en el campo ID pedido y todo esto que está aquí, todo lo que estamos viendo aquí, todo esto se llama o le colocamos el alias de columna como código cliente y su pedido. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos, aquí le vamos a poner punto y coma para que no nos dé error, si nosotros ejecutamos, ¿qué es lo que nos está mostrando este select? Nos está mostrando una sola columna, porque así nosotros lo indicamos, en donde dice el código ID de cliente y muestra el código, pertenece al pedido número tanto. Y así para cada uno de los registros de la tabla pedidos. Entonces, esta es la forma que nosotros podemos ir creando nuestras propias columnas de expresión, ¿sí? Intercambiando, colocando, ¿sí? Texto y concatenando con los valores de nuestras columnas, ¿sí? Aquí hay otra un poquito más compleja, ¿sí? Que les quiero mostrar. Todas estas sentencias se las voy a dejar para que la tengan para copiar y pegar. Aquí otra, vamos a poner aquí el punto y coma. Y aquí lo que estamos haciendo es estamos trabajando con la tabla detalle de pedido, que es esta que está aquí. En donde nosotros lo que estamos haciendo en este caso es trabajando con concatenación de caracteres o cadena de caracteres, string, y combinado con operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? El producto. Y vamos a mostrar el ID del producto, por eso lo concatenamos. Y le decimos, tiene un precio de, y mostramos el precio. Y adicionamos la moneda. Y a toda esta columna que está aquí, toda esta columna que está aquí, le colocamos el alias producto. Luego, como segunda columna, vamos a mostrar cantidad y el alias de esa columna se va a llamar cantidad de productos. Luego vamos a mostrar la columna precio y el alias va a ser precio del producto. Luego, como siguiente columna, lo que vamos a mostrar va a ser un descuento del 20% por producto. Para ello utilizamos esta cuenta matemática en donde decimos que el precio por 20, ese resultado se divida por 100 para que me saque el valor del 20% de descuento. Y luego como última columna estamos mostrando el precio por la cantidad y el alias de esa columna se va a llamar precio por cantidad, ¿sí? Y todo esto viene de la tabla detalle pedido. Si aquí nosotros ejecutamos, podemos ver que tenemos el producto 11, tiene un precio de $29, ¿sí?
Esta es nuestra primera columna. La cantidad de productos es lo que corresponde a la columna de cantidad. El precio del producto es lo que corresponde a la columna del precio. El descuento es una columna de numérica, ¿sí? En donde nosotros estamos calculando el 20% del precio del producto. Y después tenemos aquí el precio por la cantidad. Entonces, como ustedes pueden observar, dependiendo los datos que tenemos en nuestra base de datos, podemos hacer innumerables columnas de expresión que nos va a ayudar a nosotros a visualizar la información como querramos en un momento dado. Ahora es cuestión simplemente de ir jugando con distintas alternativas y distintas formas de ir creando nuestras propias columnas de expresión, lógicamente, trabajando con los distintos operadores matemáticos y de concatenación. Bueno, espero que haya quedado claro el tema y será entonces hasta la próxima clase. Muchas gracias.